La Vanguardia Podcast. La Vanguardia advierte que el presente episodio contiene declaraciones de testigos y descripciones explícitas de los hechos que pueden herir la sensibilidad del oyente. En el ámbito penitenciario, habitualmente estos presos están muy bien adaptados, no dan problemas, son muy sumisos, no generan conflictos, pero realmente es en el momento en el que se exponen a volver a tener la oportunidad, ¿no?, de experimentar placer con estas conductas desviadas cuando son peligrosos. El por qué un juez otorgó la libertad condicional yo no lo puedo saber. ¿Por qué no se opuso la Fiscalía? Tampoco lo puedo saber. Entonces, ¿por qué se lo concedieron? Pues yo creo que prácticamente porque fue una cosa automática y porque fallaron las coordinaciones. Es verdad que vi a Alex por ahí deambulando y tal. Y bueno, yo pues le dije, me salió así, le dije, bueno, ¿quieres que te enseñe una caporni que tengo en casa para que lo veas lo bonito que es? No le dije más. A Villapatro, ¿qué calle es esta? ¿Qué calle es? Río Linares. Calle Río Linares, ¿qué ocurrido? Sí, que un niño había desaparecido y se lo había llevado un señor y lo acaban de encontrar en su portal, pero lo están intentando reanimar. Dossier negro. Un podcast de La Vanguardia. Francisco Javier Almeida López de Castro es un violador y un asesino. Nació en Logroño el 13 de abril de 1967 junto a su hermano mellizo, Juan Carlos. Tiene 2 hermanos más. Su padre era policía. Juan Carlos y Francisco Javier nacieron 7 mesinos, pero con suerte distinta. Juan Carlos nació sano, sin contratiempos. A Francisco Javier le tocó la peor parte. Tenía graves problemas de audición y cuando empezó a hablar lo hizo con dificultad. Era gangoso. A pesar de sus limitaciones auditivas, llegó a estudiar hasta 4º curso de solfeo. Su coeficiente intelectual es de 122, superior por lo tanto a la media. Sin embargo, no prosperó en los estudios. Su personalidad era inestable, probablemente porque creció en un medio hostil. En casa era maltratado por su padre, que frecuentemente le propinaba palizas. En la escuela era víctima de sus compañeros de aula. Su sordera y su hablar defectuoso lo convirtieron en la diana de sus burlas. Francisco Javier, cada vez más aislado, se refugió en la soledad. A menudo vemos que hay personas... Blanca Navarro, psiquiatra forense. Que en la infancia han padecido abusos, han padecido violencia sexual, han padecido negligencias, y lo que se ve es que este padecimiento ha generado un efecto en su cerebro, como si dijésemos una especie de desensibilización de algunas zonas cerebrales que están implicadas en los circuitos neuronales que están implicados en la empatía. La empatía al final es lo que nos hace sentir el sufrimiento de las personas que tenemos alrededor, conectar con su sufrimiento y en principio, si además las normas éticas pues también se han adquirido correctamente, frenar delante del sufrimiento de otros. Era arisco, introvertido, desconfiado, y empezó a encontrar satisfacción matando pájaros. Los asfixiaba. Con el ave muerta iba hasta su hermana para mostrarle el cadáver diciéndole que estaba dormida y burlarse después de ella
al revelar la cruel realidad. Es una señal de que hay algo que no está bien. Seguramente, además de matar pajaritos, tienen dificultades de relación con sus iguales, tienen pocas habilidades sociales, tienen un entorno desestructurado, a lo mejor tienen modelos de parentalidad, o sea, familiares que también han tenido conductas delictivas y las tienen muy normalizadas. Entonces, al final, lo de la tortura de animales es algo más, que seguramente hay más cosas alrededor, pero sí que bueno, son indicadores de, bueno, que van hablando de una maduración neurobiológica, neuropsiquiátrica anómala. Usó su gran inteligencia para convertirse en un mentiroso compulsivo, pero no le sirvió para superar las pruebas psicotécnicas de ingreso en la Academia del Cuerpo Nacional de Policía. Pachi, como era conocido en su entorno, desarrolló un grave trastorno interior. Ese chico solitario creció hasta el 1,86 m de altura. Era alto y flacucho. Tenía mala fama en el barrio, era conflictivo, malhumorado, huraño y hasta hostil. Vivía acomplejado por sus limitaciones comunicativas. Nunca había tenido una relación normal con una mujer. Habitaban en él demonios que no supo controlar y que finalmente explotaron. El interruptor de la empatía definitivamente se desconectó. Entonces, como una especie de mecanismo de defensa para no sufrir, ¿no? Es como apagar las neuronas para que el niño no sufra, ¿no? Claro, esto tiene consecuencias devastadoras en la vida adulta, porque esta herramienta, este mecanismo cerebral, que es la empatía, que es lo que nos hace conectar con los demás, no funciona. No funciona y no frenan delante de la visión del sufrimiento de otras personas. Logroño, 5 de octubre de 1989. Francisco Javier Almeida López de Castro, con 22 años, sin oficio ni beneficio, vio llegar a su vivienda de la calle San Millán de Logroño a una vecina del bloque, una niña de 13 años. La conocía, sabía de sus costumbres y la engañó. Desde lo alto le gritó que su madre estaba enferma, que subiera, que él la estaba cuidando. La chica, desconcertada, lo creyó. Entró angustiada en el edificio. Por el hueco de la escalera, Pachi le gritó de nuevo que subiera hasta el 5º piso. Tomó el ascensor y apretó el botón del 5º. En cuanto salió, encontró a un hombre alto que la esperaba en la puerta de su casa y la invitaba a entrar. «Ven», le dijo, «que aquí está tu madre». Y la chica entró. El portazo le dijo que había caído en la trampa, pero ya era demasiado tarde. El agresor saltó sobre ella, la inmovilizó, la sentó en una silla y la ató. En la lucha, ella intentó pedir auxilio. Él le tapó la boca, le gritó obscenidades, la amenazó, la amedrentó y cuando la tuvo rendida a su merced, le obligó a practicar sexo oral. La niña perdió el conocimiento por la violencia que se ejerció sobre ella y porque la cuerda con la que el violador la quiso atar le rodeó el cuello con grave riesgo de asfixia. Consumado su deseo, cuando la víctima volvió en sí, le dijo de manera sorprendente que podía marcharse a casa. El 29 de julio de 1993, Francisco Javier Almeida fue condenado a 7 años de cárcel por violación e intento de asesinato.
Francisco Javier Almeida cumplió su condena en el penal de Tenerife. Allí era conocido como El Sordo o como Mortadelo, por un cierto parecido con el personaje dibujado por Francisco Ibáñez, larguirucho, con poco pelo y una nariz prominente. Como suele ser habitual en los presos condenados por delitos sexuales, en prisión Mortadelo tuvo un comportamiento ejemplar. Fue educado, colaborador y un trabajador modélico. Fue puesto en libertad cuando hubo cumplido solo 4 de los 7 años de la pena que le había sido impuesta. Tenía 31 años y volvió a su Logroño natal. En el ámbito penitenciario, habitualmente estos presos están muy bien adaptados, no dan problemas, son muy sumisos, no generan conflictos, no hay conductas violentas, con lo cual pues van ganando, ¿no? Como es el caso del monstruo del Ardero, van ganando beneficios penitenciarios, pero realmente es en el momento en el que se exponen a volver a tener la oportunidad, ¿no?, de experimentar placer con estas conductas desviadas cuando son peligrosos. Logroño, 17 de agosto de 1998. Francisco Javier Almeida estuvo poco tiempo en libertad. El monstruo que llevaba dentro se despertó de nuevo en cuanto pisó las calles de la capital riojana. Se encaprichó de María del Carmen López Guergué, una navarra de 26 años que residía desde pequeña en Logroño junto a su madre, que era viuda. María del Carmen se iba a casar. Trabajaba en una inmobiliaria de la capital riojana. Almeida visitó varias veces la agencia, puesto que decía que estaba interesado en comprar un piso. Se ganó la confianza de la comercial y fueron juntos a visitar varios inmuebles, pero parecía que no acababa de decidirse. Pero el titubeo no era sobre qué piso quedarse. El Sordo nunca quiso comprar piso alguno. Solo estaba esperando el momento propicio para atacar a la joven. Estaba obsesionado con su minifalda. El 17 de agosto de aquel 1998, con la ciudad prácticamente vacía por las vacaciones de verano, Francisco Javier y María del Carmen se citaron de nuevo para ver un inmueble a las 5:30 de la tarde. En esta ocasión Almeida se mostró especialmente interesado en el piso. Parecía que por fin había dado con uno que cumplía con sus expectativas. Tanto fue así que fijaron una nueva visita, solo 3 horas más tarde, con el propósito de tomar medidas de alguna de las salas. María del Carmen estaba convencida de que podría cerrar la venta, que no podía dejar escapar a ese cliente grandullón y algo tosco, quizás un poco tímido y con dificultades para entenderla y hasta para hablar. Pero en esta segunda visita Almeida no fue tan amable. Al entrar en una habitación en la que había 2 camas, el hombre empujó repentinamente a la chica hacia una de ellas y se le abalanzó para inmovilizarla. Sacó una navaja y se la clavó una y otra vez. Fue un ataque muy violento. La zarandeó, le dio la vuelta, le mordió los labios. Entre pinchazos y cortes le produjo hasta 16 heridas. Según señaló posteriormente la sentencia, lo hizo con el ánimo de excitarse sexualmente cuando la víctima todavía estaba con vida. María del Carmen sufrió mucho. Él eyaculó sobre ella. La puñalada número 17 fue directa al corazón. Francisco Javier Almeida fue condenado a 30 años de cárcel por asesinato con alevosía y agresión sexual.
En el juicio por el que se llamó el crimen de la inmobiliaria, Almeida declaró una y otra vez que era víctima de un instinto superior a él, que no era capaz de controlarse. Los psiquiatras que le examinaron dictaminaron que ni estaba loco, ni oía voces, ni entraba en trance, como descartaron los informes. Concluimos que no hay diagnóstico ni alteración psicopatológica en el paciente. En realidad concluyeron todo lo contrario. Pachi sabía lo que quería y lo planificaba cuidadosa y meticulosamente para llevarlo a cabo. Lo explica la psiquiatra forense Blanca Navarro. A pesar de que se reconoce que hay unas lesiones neuronales que estarían afectando a lo que hablamos, el libre albedrío, en el ámbito judicial no se consideran como eximente o como atenuante. Porque, claro, aunque tengan esta frialdad y estos circuitos de la empatía alterados, la capacidad para entender lo que es correcto e incorrecto la tienen preservada. Y la capacidad para gobernar su conducta también. Lo que falla en toda la cadena que guía el comportamiento es la empatía, ¿no? El conectar con el sufrimiento de otro y que este sufrimiento actúe como freno, ¿no?, de la conducta. De nuevo en la cárcel, Francisco Javier Almeida fue, una vez más, un preso ejemplar. Cumplió buena parte de su condena en los penales de El Dueso, en Cantabria, y en Logroño. Los funcionarios estaban encantados con Mortadelo. Trabajó en el economato, en el reparto de comida, en el vestuario. Era un preso de confianza. Y desestimó, motu proprio, la posibilidad de disfrutar de los primeros permisos a los que, de acuerdo con la legislación establecida, tenía derecho, porque él mismo se consideraba un peligro para la sociedad. A los pocos años de estar en la cárcel, supo que su padre se había suicidado. Lo vinculó a la gravedad de los delitos que había cometido y en un arrebato de aparente arrepentimiento solicitó que le pusieran en tratamiento de castración química. Se ha visto que el tratamiento con antiandrógenos, lo primero que tiene que ser voluntario, porque cualquier forma de castración química involuntaria no solo no disminuye el impulso sexual, sino que a lo mejor simplemente disminuye la erección, pero el impulso sexual, que al final es algo cerebral, no algo genital, va a seguir estando ahí y la conducta violenta va a poder ejercerse igualmente en vez de con el órgano sexual, con otras herramientas que pueden ser hasta más, ¿no?, más nocivas, más agresivas, ¿no? Pero tampoco esta vez Francisco Javier Almeida, violador y asesino, cumpliría toda su condena. Fue acumulando pequeños permisos por tratarse de un preso de confianza y solicitó formalmente que le concedieran el tercer grado cuando cumplió las 3/4 partes de la sentencia entre rejas, en 2017. La Junta de Tratamiento Penal lo denegó, una y otra vez. En el informe elaborado por los técnicos del Centro Penitenciario del Dueso, redactado por un jurista, el psicólogo, el educador y el trabajador social que tenía asignado, se rechazaba frontalmente cualquier beneficio penitenciario. El pronóstico de reincidencia es medio-alto. La gravedad y reincidencias delictivas motivan que no concurran suficientes garantías para el buen uso del régimen de semilibertad, el tercer grado. El permiso se sometió a votación entre los 9 miembros que componían la Junta. 6 votaron en contra de la salida de Almeida. Solo 3 estuvieron de acuerdo. Al no ser una decisión unánime, se presentó recurso ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. El juez encargado de supervisar los expedientes de los internos, ante el estupor de quienes seguían el caso, decidió concederle el tercer grado. Así lo contaba meses más tarde la abogada Victoria de Pablo, senadora del Grupo Parlamentario Socialista y delegada de la asociación Clara Campoamor, en una entrevista a 7 Rioja Televisión. El por qué un juez otorgó la libertad condicional yo no lo puedo saber. ¿Por qué no se opuso la Fiscalía? Tampoco lo puedo saber.
Pero sí es verdad que debemos situar las cosas en su contexto. En aquel momento no existía en el Código Penal la pena máxima que podías cumplir, aun cuando te condenaran a 30 años, a 20 por el asesinato, más 10 por la agresión, era de 25 años. Y él estaba llegando al final. Y no existía la libertad vigilada, que se ha introducido muchísimos años después. Entonces, ¿por qué se lo concedieron? Pues yo creo que prácticamente porque fue una cosa automática y porque fallaron las coordinaciones. A mí personalmente me parece que falló la coordinación. El monstruo volvía a pisar la calle. Almeida obtuvo el tercer grado en marzo de 2020. El confinamiento por COVID le favoreció, puesto que el 19 del mismo mes se determinó que los internos no regresaran a los centros de reinserción social. El 8 de abril consiguió la libertad condicional. Se instaló en Lardero, en las afueras de Logroño, en una tranquila zona residencial, la urbanización Villapatro, en el número 5 de la calle Río Linares. Bebía mucho. Apenas hablaba con nadie y pasaba muchas horas asomado a la ventana. Desde allí podía ver el colegio y el parque en el que jugaban los niños. El monstruo que llevaba dentro estaba despertando de nuevo. Algunos críos del barrio habían comentado a sus padres que un hombre les había invitado a su casa a ver a su mascota, un pájaro agaporni. Los niños habían salido corriendo. Los padres no supieron encontrar a quién podía haber sido. Así lo contaba Carlota, una vecina del barrio, en una conexión en directo para La Hora de la 1, de Televisión Española. Lo de ayer podía haber pasado hace mucho tiempo, en concreto hace 2 semanas a mi hija y otra amiga estaban jugando aquí en el parque, siempre además es en este parque y más cara al pasaje. Estaban jugando al fútbol, se les escapó el balón, fueron a por él e intentó e insistían que subieran con él a su casa, entonces las niñas vinieron corriendo a contárnoslo y ya en ese mismo momento nos pusimos a buscarlo por la descripción que nos dijeron las niñas, llamamos también policía, empezamos a buscarlo y no hubo forma, pero claro, ahí resulta que era vecino, entonces se esconde rápido. El 28 de octubre de 2020 se celebró en la urbanización Villapatro de Lardero la fiesta de Halloween. Los niños jugaban en el parque disfrazados. Los padres departían en un local junto a ellos. Hasta que una niña llegó corriendo para decirle a su madre que un señor se había llevado a Alex. Es verdad que vi a Alex por ahí deambulando y tal. Francisco Javier Almeida. Y bueno, yo pues le dije, me salió así, le dije, bueno, ¿quieres que te enseñe una agaporni que tengo en casa para que lo veas lo bonito que es? No le dije más. Ni le obligué, ni le forcé, ni le agarré. A Villapatro, ¿qué calle es esta? ¿Qué calle es? Río Linares. Calle Río Linares, ¿qué ha ocurrido? Sí, que un niño había desaparecido y se lo había llevado un señor y lo acaban de encontrar en un portal, pero lo están intentando reanimar. Sí, la ayuda está en camino, ¿vale? Ya estamos movilizando la ambulancia. Lardero, 28 de octubre de 2020.
a Villapatro. ¿Qué calle es esta? ¿Qué calle es? Río Linares. Calle Río Linares. ¿Qué ha ocurrido? Sí, que un niño había desaparecido y se lo había llevado un señor y lo acaban de encontrar en su portal, pero lo están intentando reanimar. Sí, la ayuda está en camino, ¿vale? Ya estamos movilizando la ambulancia. La fiesta de Halloween de 2020 terminó en Lardero como la peor de las pesadillas. Ante el portal del número 5 de la calle Río Linares, los servicios de emergencia intentaban desesperadamente reanimar a Alex, un niño de 9 años al que un vecino llevaba inánime en brazos. Los esfuerzos resultaron estériles. El pequeño Alex falleció allí mismo, ante el estupor y la indignación del vecindario. Se gritó, se lloró con desesperación y la masa enfurecida se giró hacia el que a todas luces era el infanticida, el vecino solitario. Querían lincharlo. Así lo contaban en La Hora de la 1 de Televisión Española. Más de 200 personas se concentraron frente a la casa del presunto asesino. Entre gritos e increpaciones insistieron en que querían entrar para lincharlo. ¡Dos avisos! ¡Había ya de este hijo de la gran puta! ¡Dos avisos ya! Fue una niña a la que intentó llevarse semanas antes la que alertó de la presencia del criminal. La víctima se encontraba disfrazada de Halloween en una celebración en un local de la zona, pero salió un rato a jugar a un parque. Durante varios minutos los vecinos increparon a los agentes, les reprocharon que protegiesen al detenido y exigieron entrar para lincharlo. Varios de estos vecinos llevaban tiempo advirtiendo que el detenido ya había intentado en otras ocasiones llevarse a niños de la zona. En la zona al parecer había inquietud por su presencia. Dos avisos ya, gritaba el vecino. Y era verdad. Desde hacía semanas estaban llegando advertencias de que un hombre intentaba engatusar a las niñas que jugaban en el parque. El individuo las abordaba invitándoles a subir a su casa con la excusa, decía, de mostrarles su mascota, un pájaro agaporni. Las niñas salían corriendo y lo denunciaban a sus padres, pero nunca se pudo localizar al depredador. Así lo contaba una vecina de Villapatro. Lo de ayer podía haber pasado hace mucho tiempo. Carlota, vecina. Conexión en directo para La Hora de la 1 de Televisión Española. En concreto, hace 2 semanas a mi hija y otra amiga estaban jugando aquí en el parque. Siempre además es en este parque y más cara al pasaje. Estaban jugando al fútbol, se les escapó el balón, fueron a por él e insistían que subieran con él a su casa. Entonces las niñas vinieron corriendo a contárnoslo y ya en ese mismo momento nos pusimos a buscarlo por la descripción que nos dijeron las niñas. Llamamos también policía, empezamos a buscarlo y no hubo forma. Pero claro, ahí resulta que era vecino, entonces se esconde rápido. En la noche del 28 de octubre el barrio estaba en fiestas. Los niños jugaban en el parque, disfrazados. Los padres departían en un local junto a ellos. Hasta que una niña llegó corriendo para decirle a su madre que un señor se había llevado a Alex. Entonces el niño con las amigas que iba, pues cuando se fue con este señor, las niñas rápidamente dieron aviso a los padres. Todo el mundo aquí se puso a buscar, se debieron confundir de portal y buscaron en un portal 6 todos los vecinos antes de que llegaran pues del 112, rellano por rellano, puerta por puerta, nada. Y cuando ya otra de las niñas dijo que creía que era el 5, que no era ese portal, y llegaron todos los vecinos a buscar al portal 5, ya era tarde. Llegaron tarde, demasiado tarde. Ambulancia, policías y vecinos vieron bajar a un hombre alto que descendía torpemente por las escaleras con el pequeño Alex en los brazos. En un primer momento dijo que lo había encontrado desmayado. Después
que quería pedir ayuda. Yo salí a pedir ayuda. Francisco Javier Almeida. Y tampoco me puse abrigo. Yo quería pedir ayuda. Y de hecho, cuando vi que el ascensor estaba ocupado, yo bajaba por las escaleras, con el niño en brazos. Ni lo tapé, no le puse una sábana, no le puse una manta. Cuando yo le entregué, y perdone que insista, al policía, a Alex, se lo entregué, no lo escondí. Las fuerzas de seguridad evitaron que la indignación de los vecinos se tomara la justicia por su mano en aquel mismo momento. Todos sabían que la víctima podría haber sido cualquiera de sus hijos. Estábamos todos en la calle esperando, viviendo los momentos todos juntos. Poca gente habrá podido descansar hoy porque es que podía haber sido cualquier niño. O sea, le ha tocado a él, pero podía haber sido cualquiera de los nuestros. Audiencia Provincial de Logroño, lunes 20 de marzo de 2023. 2 años y medio después de la violación y muerte de Alex, se vio en la Audiencia Provincial de Logroño el juicio contra Francisco Javier Almeida, que pasó ese tiempo encerrado en el centro penitenciario de Perogordo, en Segovia. Lo hizo asustado. Sufrió insomnio desde que ingresó en la cárcel, pero no por ningún problema de conciencia. En realidad, temía que le dieran una paliza. La ley no escrita de los centros penitenciarios dicta que son mal recibidos violadores, maltratadores, pederastas y asesinos de niños. A Almeida lo recluyeron en el módulo de la enfermería. El relato de los hechos acaecidos aquel desgraciado 28 de octubre fue refrendado por peritos e investigadores. No cabía ninguna duda sobre el tercer acto criminal del monstruo del Ardero. Francisco Javier Almeida secuestró al pequeño Alex, lo forzó en su domicilio y lo asfixió entre sus fuertes brazos. Cuando la policía lo sorprendió bajando las escaleras, se dirigía hacia el parking para esconder el cuerpo. Antes de celebrarse la vista, el portavoz de la familia expresaba el dolor por lo sucedido y la contrariedad por los beneficios penitenciarios. Por lo menos que se haga justicia, a ver cómo se van sucediendo los demás días. Gonzalo Martín, tío abuelo de Alex, portavoz de la familia. Y esperemos que este sujeto, pues que le caiga la pena máxima, pena de prisión permanente revisable, más los 15 años por la agresión sexual, y queremos que esto no vuelva a suceder, que por lo menos que Alex, que sea el último, porque Alex somos todos, y lo que voy diciendo siempre en todos los medios de comunicación, ¿no?, que me va tocando, que como este sujeto podía estar en libertad cuando era reincidente, ha dejado ya familiares, ha dejado víctimas derrotadas de por vida, y cómo este señor podría estar en libertad cuando una junta de tratamiento, el 60% dice que no salga a la calle, el juez instructor le da la libertad provisional, no se le hace ningún seguimiento. Lo mínimo que tenía que haber hecho es estar vigilado las 24 horas y seguramente ahora en estos momentos no estaríamos hablando de esto. Durante el primer día del juicio, Almeida y su defensa intentaron convencer al tribunal de que el acusado padecía algún tipo de disfunción mental. Era una estrategia pensada para que la sala considerara aplicar algún eximente que permitiera rebajar el castigo de una sentencia que se preveía dura. Se apeló a un consumo excesivo de alcohol. Esa persona que ha hecho esto no soy yo. En ese día
yo había vivido un montón. Yo desde que salí de prisión, estaba muy aislado, no me adaptaba, iba todo muy perdido, andaba como zombie. Los policías que prendieron a Almeida declararon que en ningún momento mostró síntomas de haber bebido. Ni se tambaleó, ni perdió el equilibrio, ni olía a alcohol. A juicio de los agentes, el detenido era plenamente consciente de lo que había sucedido. En sus intervenciones, sin embargo, Almeida insistió en que no sabía lo que había ocurrido, que lo había vivido como un lapsus, que algo en su interior le incendió. Cuéntenos qué es lo que hizo usted a las 8:30 del día 28 de octubre del año 21. Bien, no le puedo decir concretamente qué es lo que hice, porque fue todo muy deprisa. Ahí ese tiempo lo tengo yo como un lapsus. ¿Ya recuerda usted, por ejemplo, que fue detenido con el niño en brazos? Vamos a ver. Yo recuerdo que llevaba al niño en brazos, pero no es como están diciendo ahí, que si para esconderlo, que si tal. Yo era porque cuando sucedieron los hechos, algo me encendió y cogía al niño con el fin de bajar a pedir ayuda o llevarlo al hospital. Ya. A las insistentes preguntas del fiscal, el monstruo no hizo más que refugiarse en evasivas, fingiendo ignorar su determinación en los hechos. ¿Por qué había subido el niño? Pues sinceramente no sé explicarle. ¿No le invitó usted a su piso? ¿No le invitó usted a su piso? No sé qué decirle, es que no, pues sí o no. Hay cosas que no soy capaz de responder. ¿El niño estuvo en su dormitorio? ¿El niño estuvo en su dormitorio? Pues hombre, según dicen, sí. No, según dice no, según dice usted. Se lo pregunto. Sí, vamos a ver, en mi dormitorio estuvo. La acusación con más carga penal era el asesinato del pequeño Alex. Solo Almeida podía explicar cómo se sucedieron los hechos en su piso del Ardero, cómo se fraguó el choque de tan tremenda desigualdad física. El niño tenía moratones en la espalda, sangre en un oído y un golpe en el rostro. Alex había luchado para escapar. Y Almeida no quería recordarlo. Yo tengo ahí como una especie de algo nublado. Yo me acuerdo que le tapé la boca y ahí ya no me acuerdo. Cuando me di cuenta algo pasó. Alex empezó como a chillar, yo eché las manos y ya ahí ya no sé lo que pasó. Durante la vista se sucedieron las intervenciones de las partes, se aportaron testimonios, se valoraron los análisis de los diversos peritos que participaron en la investigación. Varias de las personas que protagonizaron el juicio ya habían coincidido anteriormente en una sala. La abogada de la acusación popular, Victoria de Pablo, ya había ejercido la misma misión en el juicio a Francisco Javier Almeida por el llamado caso de la inmobiliaria 20 años antes y recordaba el de la primera víctima, la niña de 13 años. Acusado y acusación ya se conocían y sabían de algunos de los recursos usados para su defensa, como una pretendida religiosidad del detenido. Lo comentó en 7 Rioja Televisión. Es muy religioso, o aparentemente es muy religioso, y siempre recurre mucho, acude a los sacerdotes. Yo me acuerdo que en el primer juicio, en el de la cría de 13 años de la que abusó, en el juicio fueron 2 sacerdotes a declarar a su favor de que era muy buen chico. Entonces, bueno, pues esa tónica ha seguido. La terrible conclusión de la abogada es que tras más de 20 años de cárcel, el carácter del violador y asesino no había cambiado ni un ápice. Han pasado 22 años, 23, pero realmente es el mismo. A mí eso es lo que me ha sorprendido, que tanto tiempo y después de
una estancia tan larga en la cárcel, de 22 años. Sin embargo, perfectamente podía recordar en la memoria la manera en la que también relataba el asesinato de Mari Carmen. Y simplemente creo que se ha vuelto más listo, más taimado y por tanto más peligroso. Si en la primera sesión del juicio Francisco Javier Almeida intentó infructuosamente confundir a la sala con una aparente pérdida de conciencia que no le permitía recordar lo que había sucedido, en la segunda jornada optó por confesar, con detalle, todo lo que había acontecido en la noche de Halloween de 2020 en Lardero. Aquella tarde, hasta última hora, Almeida pasó largo rato observando a un grupo de niños que estaba jugando en el parque, como hacía a menudo. En un momento dado, se fijó que Alex, que iba disfrazado como la niña del exorcista, se había separado del grupo y deambulaba distraído con sus juegos. Estaba solo y lo abordó. Es verdad que vi a Alex por ahí deambulando y tal. Y bueno, yo pues le dije, me salió así, le dije, bueno, ¿quieres que te enseñe una caporne que tengo en casa para que lo veas lo bonito que es? No le dije más, ni le obligué, ni le forcé, ni le agarré. El niño y el monstruo subieron juntos hasta el piso. Estábamos en el piso, Alex vio al pájaro. Era muy bonito, le había gustado, bien, no pasó nada. Pero en ese momento yo empecé a tener una cierta fantasía. La fantasía de Almeida pasaba por abusar sexualmente de un inocente, con tanta cobardía que ni siquiera se atrevió a aceptar en el juicio su propia responsabilidad. Vamos a ver, hay que tener en cuenta que, a ver, yo desde que salí de prisión, esa persona que ha hecho esto no soy yo. ¿Es otra persona distinta? Es otra persona totalmente diferente a como yo soy. ¿Pero se llama igual que usted? Sí. ¿Y vive en el mismo sitio que usted? Sí. ¿Y tiene la misma ropa que usted? Sí. Venga, siga entonces. Entonces, yo estaba, hacía la vida, pero dentro de mi cabeza no era todo el exterior, toda la calle, yo no sabía cómo actuar. Estaba aislado en mi mundo. Mientras sucedía todo cuanto estaba recordando Almeida en el juicio, los padres y los vecinos, alertados por las amigas con las que Alex jugaba en la calle, buscaban desesperadamente dónde podía estar el chiquillo. Hasta el piso donde estaba Almeida con el crío, se oían los timbrazos y llegaban las voces de la gente que estaba buscándolos puerta por puerta. Se equivocaron y rastrearon el portal número 6 de la calle Río Linares. Después siguieron hasta el número 5. Es verdad que se empezó a oír ruidos, se empezó a oír como timbrazos, no lo sé seguro. Pero sé que Alex quería huir. Y yo lo agarré de la camiseta, por detrás. Es verdad. Por eso tiene esa marca que están venga a decir aquí en el que han expuesto. Vamos a ver, la agarré con una mano. Le tapé la boca. Y con la otra, es verdad que le puse así en el cuello, pero sin apretar, porque yo no tenía ninguna intención de matarlo, ninguna.
ninguna. Y él se movía. Y por eso tiene esos roces en el cuello. Resulta terrible imaginar al niño atemorizado, desesperado por huir de las garras de ese ser repugnante, mientras su violador lo sujetaba tan firmemente, tan fuertemente, que acabó por asfixiarlo. En un último alegato, Francisco Javier Almeida, conocido como Pachi, como el sordo, como Mortadelo, distante y solitario, acomplejado por su hablar gangoso y sus dificultades auditivas, pidió perdón. Era el mismo arrepentimiento que dijo sentir en los juicios por haber violado a una niña de 13 años y por haber asesinado a una chica de 26. Un sentimiento difícil de entender en alguien que no siente ninguna empatía. Bueno, será también las estrategias procesales. Blanca Navarro, psiquiatra forense. Al final es a lo único a lo que a lo mejor su abogado se podía acoger, es decirle, dile que te arrepientes, ¿no? Es decir, claro, hasta qué punto había un sentimiento de culpa sincero o no, pues solo lo sabe él. Los jurados encontramos por unanimidad. 1. Al acusado Francisco Javier Almeida López Castro, culpable de haber realizado actos sexuales con el menor Alex Martínez Nadales, penetrando con su pene en la boca del niño con fines sexuales, procediendo a realizar actos de fuerza física para lograr tal fin, siendo estos actos de extrema gravedad. 2. Al acusado Francisco Javier Almeida López Castro, culpable de haber dado muerte intencionadamente al menor Alex Martínez Nadales, el cual durante esta acción no tuvo ninguna posibilidad de defenderse y evitar su muerte, y así lo hizo con el fin de ocultar que había realizado previamente actos de contenido sexual con el menor. Es criterio del jurado de no proceder. Francisco Javier Almeida cumplirá la sentencia de prisión permanente revisable. Sin duda será un preso ejemplar. Su comportamiento merecerá los elogios de los funcionarios de prisiones y se le encomendarán trabajos de responsabilidad. En la calle, el comportamiento sería distinto. Los especialistas en psiquiatría forense reclaman la implantación de un tratamiento perpetuo en los casos de trastorno de personalidad graves y peligrosos. Por eso este programa de trastornos de personalidad graves y peligrosos, porque lo que se vio es que lo que es necesario es todo un programa de seguimiento que, claro, en el modelo penitenciario español no es posible porque una vez que se acaba de pagar la pena, uno es libre incluso de volver a delinquir. No se puede, ¿no? Ahora con la prisión permanente revisable pues se abre una posibilidad de poder obligar a hacer un tratamiento perpetuo, ¿no? Incluso con la prisión permanente revisable no se descarta que, llegado a cierta edad, el monstruo del Ardero pueda pisar las calles de Logroño nuevamente. La posibilidad es remota, pero no imposible. Otra cosa es que cuando tenga 80, 85... Victoria de Pablo, abogada, delegada de la asociación Clara Campoamor. Bueno, no lo sé, cuando sea muy mayor o tenga una enfermedad grave, siempre hay causas humanitarias, en el caso de los internos en prisión, pero en este caso yo creo, voy a sonar un poco bruta, pero como no me puede reñir nadie, yo espero que muera en prisión. Porque el sentimiento de impotencia, cuando le he escuchado esta mañana, dijimos, si avisamos que lo iba a volver a hacer, ha sido muy fuerte. Lo que nunca tendrá remedio será el dolor de los padres de Alex. ¿Cómo se encuentran desde aquel día? A nivel familiar, Pues, usted, su mujer, su hijo pequeño. Es como muertos en vida.
Continúe, por favor. Nos han quitado toda la alegría. Estos son los hechos. Y este, el recuerdo de sus testigos. Guión y dirección. Pere Cullell y Enrique Figueredo. Diseño de sonido. Salva Coromina. Música original. Jorge Fernández Anrat. Voces. Miriam Elíes. Karina Ferreras y Joaquín Luna. Dossier negro. Un podcast de La Vanguardia. Suscríbete a este podcast y no te pierdas ningún episodio. Gracias por escucharnos.